Hola, buen día. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde, nos ayude. Cada día necesitamos del Señor. A cada respiro yo necesito de Él. No sé ustedes, pero yo sí. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de servir como instrumento para edificación espiritual de las almas. Gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi familia, por mi esposa. Gracias a Dios por permitirme respirar después de tantas cosas que me han sucedido. Dios tiene misericordia de mí y cada mañana son nuevas su misericordia. Dando gracias a Dios y honrando a mi iglesia, a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Dando gracias a Dios y honrando a mis pastores, a mi pastor José Olivares, el presbítero, el patriarca, mi pastor José Olivares, el patriarca, mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, dándole gracias a Dios por ello, honrándolo, cubriéndolos con la sangre de Jesús, pidiéndole al Señor que los lave, que los limpie, que purifique su vida, que queme, dice Malaquías 3:2, que Dios, que el Señor Jesús es como jabón de lavador y como fuego purificador. En esta hora yo declaro cielos abiertos. Yo declaro que su oído está inclinado a escuchar mi palabra, mi oración. Y que lava la vida de mis pastores en su sangre. Y los purifica con su fuego. Los sustenta con la diestra de su justicia, conforme a su riqueza en gloria. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi esposa, por mi familia, por mi madre, por mi padre, por mis hermanos, por mi hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar el tema de la obra y el ministerio de las mujeres. En el nombre poderoso de Jesús. Punto 1. La primera mujer como instrumento redentor. Eva. Génesis 4:25. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un niño, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias. La mujer, la primera afectada por el pecado, es el primer instrumento seleccionado como vehículo de la obra de Dios. Gloria a Dios. La Biblia revela que Dios creó al hombre y a la mujer y que toda la humanidad desciende de esta primera pareja. Gloria a Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. En Génesis 1:27 dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Porque siempre estas cosas se prestan para distorsión y para mala interpretación de lo que Dios quiere transmitir. Que muchos de nosotros por cuestiones de machismo, no, que muchos de nosotros los hombres, no, que Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Eso es mentira del diablo. Mentira del diablo, porque Dios creó a la pareja, Dios creó el matrimonio. Dios creó a Adán y a Eva al mismo tiempo. Lo que pasa es que por cuestiones de mayordomía, el hombre fue el que primero se hizo presente en la tierra, pero Eva estaba hecha. Pero entonces por cuestiones de mayordomía fue que el hombre llegó primero. Pero después Dios formó a Eva de la costilla de Adán
porque la familia o la pareja o el matrimonio son una sola carne. De la carne de Adán fue formada Eva, pero por cuestiones de mayordomía, ya Eva en lo espiritual estaba hecha. Gloria a Dios. Vamos a leer Génesis 1:27. La palabra es santa. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. Los creó a los dos al mismo tiempo. No que el hombre, el hombre fue creado primero y la mujer después. No, eso es mentira del diablo. Los creó a los dos al mismo tiempo. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. La Biblia revela que Dios creó al hombre y a la mujer y que toda la humanidad desciende de esta primera pareja. Aunque Eva fue engañada por la serpiente, así como la primera en violar las regulaciones divinas. 2:16-17. Gloria a Dios. Génesis 2:16-17 y 3:16. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. El día que comieres ciertamente morirás. Del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios esperaba era que dependiéramos 100% de su sustento, de su ayuda, de su dirección. Que no dependiéramos de nuestro limitado intelecto, de nuestra limitada capacidad humana, sino que dependiéramos 100% de su gracia, de su poder, de su dirección. El conocimiento como tal en sí es malo. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva hubiesen tomado en cuenta la dirección de Dios y hubiesen dependido 100% de Dios, Dios hoy en día estuviera dirigiéndonos. Dios hoy en día nos estuviera permitiendo que pudiéramos evitar tantos problemas, tantos errores, tantas faltas de nuestra parte. ¿Por qué? Porque recibiéramos la dirección directamente del Señor Jesús, de Dios. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Falta Génesis 3:6. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Fíjense ustedes cómo trabaja el enemigo. Cómo trabaja Dios y cómo trabaja el enemigo. Dios trabaja de adentro hacia afuera y el diablo trabaja de afuera hacia adentro. ¿Cómo el diablo contaminó al ser humano? Contaminó a Eva. Le ofreció el fruto. O sea, se lo presentó. Eva vio el fruto. El diablo la envolvió con mentiras. Y Eva lo codició con sus ojos. Cuando lo codicia con sus ojos, que es la parte más humilde del hombre, creada por Dios, que es la carne, lo codicia con sus ojos, entonces pierde la mayordomía y el control de su carne. En el momento que lo codicia, que lo ve y lo codicia, pierde su carne. Entonces cuando en su mente y en su alma Eva
esto fue un proceso. ¿Por qué? Porque Eva vio el fruto y lo observó y lo vio agradable. Perdió la mayordomía de su carne. Cuando lo ve agradable, pierde la mayordomía de su carne. Cuando lo codicia, pierde la mayordomía de su alma. Y cuando decide comer el fruto, pierde la mayordomía de su espíritu. Entonces es contaminada totalmente. Entonces, cuando Eva es contaminada totalmente, Eva siendo una sola carne de Adán, entonces Adán no había comido, pero ya Adán estaba siendo contaminado. ¿Por qué? Porque ya Eva, que es su propia carne, ya había incurrido en la transgresión. Y cuando Eva le presenta a Adán el fruto, Adán decide comer. ¿Por qué? Porque Adán amaba más a Eva que a sí mismo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. La palabra de Dios sostiene que Adán a sabiendas se apartó de Dios. Romanos 5, 12, 17. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Gracias, Señor Jesús, por amarme. Gracias por tu don de justicia. Gracias por sacrificarte, por venir a la tierra a morir por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Gracias por lavarme con tu sangre, Señor. Gracias. Primera de Tito 2:14. Primera de Timoteo 2:14. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Gloria a Dios. Ello no quiere decir que la mujer sea menos inteligente o más vulnerable al engaño que el hombre, sino que bajo las circunstancias de las cuales ocurrió la caída de la humanidad, el engaño de la mujer precedió la desobediencia del hombre. Gloria a Dios. El engaño de la mujer precedió la desobediencia del hombre. O sea que el pecado como tal iba a llegar de igual manera a la humanidad, al hombre. Pero como tal, el diablo ataca es el vaso frágil. ¿Por qué no atacó el diablo o la serpiente antigua al hombre? Porque sabía que con Adán no iba a tener ningún resultado. Porque Adán estaba ciertamente, directamente doctrinado por Dios, por el Señor Jesús. Gloria a Dios. El hecho de que Dios haya elegido en su misericordia, mediante su primera promesa, a un Mesías liberador. Génesis 3:15 dice eso. Vamos a leerlo. Palabra es santa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso fue lo que dijo Dios de la mujer y la serpiente. Gloria a Dios. Ajá. Simiente de la mujer, porque como tal, Jesús es simiente de la mujer. El Señor Jesús, Dios como tal, es simiente de la mujer. Fíjense usted
lo maravilloso y cómo sobreabundó la gracia donde existió el pecado. ¿Por qué? Porque si el pecado entró en el mundo por la transgresión de la mujer, también la salvación llegó al mundo por causa de la mujer, por causa de la simiente de la mujer que fue Jesús. Para realizar esta obra, la simiente de la mujer, para realizar esta obra, es una singular muestra de la gracia divina. Posteriormente, la primera persona afectada por el pecado es seleccionada para ser la primera persona a la cual se le promete convertirse en instrumento de la obra redentora de Dios. Eva fue el primer instrumento de la obra redentora de Dios. Gloria a Dios, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias, mi Dios. El nacimiento de Set, la semilla para reemplazar al asesinado Abel, fue el primero en el linaje. Fue el primero en el linaje de Jesús. Por el linaje de Set, del linaje de Set fue que provino el Señor Jesús. Fue el primero en el linaje que llegaría hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El lugar distintivo de Eva en el fallo de la primera pareja llega a ser el terreno donde la misericordia de Dios planta la primera semilla. La primera semilla de la promesa. El mensaje es obvio. Dios es capaz de hacer que la gracia sobreabunde hacia cualquiera de nosotros. No importa cuán profundo sea el error. El testimonio de Eva declara que la gracia de Dios va más allá. Dios en su plan y su misericordia, en su infinita sabiduría, puede transformar cualquier situación negativa en una extremadamente positiva. Gracias, mi Señor Jesús. 2. La obediencia que fructifica. Sara, Génesis 16:1. Gloria a Dios. La palabra es santa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. La sumisión significa responder a la autoridad a la manera bíblica. Gloria a Dios. Hay que ser sumiso a la dirección de Dios. Hay que responder a la autoridad de Dios, pero a su manera. Gloria a Dios. Lo cual es la senda para elevarse por encima de las limitaciones personales. Gloria a Dios. Cuando empezamos a caminar conforme a la palabra de Dios, Dios permite que nos elevemos por encima de nuestras deficiencias o nuestras limitaciones personales. Sara se llama originalmente Sarai, que significa princesa o reina, haciéndola copartícipe del papel que le correspondía a su esposo Abraham. Gloria a Dios. Quien anteriormente se llamaba Abraham, el padre de mucha gente, y así le incluyó en sus promesas del pacto. Gloria a Dios. Abraham y Sara, en el diseño de Dios, Dios tiene para cada uno una esposa en su diseño. Entonces, Sarai o Sara, desde un principio de la creación, fue copartícipe de la bendición que Dios tenía sobre Abraham, porque la bendición sobre Abraham
Se le llama la bendición de Abraham es por cuestiones de mayordomía, como dije antes. Pero la bendición yacía sobre Sara o Sarai también. Gloria a Dios. Ajá. Ajá. Dice, vamos a recapitular esto. Sara se llama originalmente Sarai, que significa princesa o reina, haciéndola copartícipe del papel que le correspondía a su esposo Abraham, quien anteriormente se llamaba Abraham, el padre de mucha gente. Así la incluyó en sus promesas del pacto. Génesis 17, 15 y 16. Vamos a leerlo. Dijo también, no, dijo 17, 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sara, la hermosa esposa de Abraham. Génesis 12:14. Aquí trae a colación lo bella que era Sara. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sarai o Sara era hermosa, era bella. Gloria a Dios. Sarai o Sara era estéril. Lo leí en Génesis 16:1. Lo que en el mundo antiguo se consideraba una maldición. Ella es un ejemplo de 1. La fe que va más allá de las limitaciones personales. Hebreos 11:11. Gloria a Dios. La fe que va más allá de las limitaciones personales. Gloria a Dios. La palabra es santa. Por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que era fiel quien lo había prometido. El mismo Dios había prometido a Sarai o a Sara que sería madre de multitudes, y ella era estéril, pero por la fe, nosotros vivimos por fe. Nosotros los cristianos, los evangélicos, los seguidores del Señor Jesús, vivimos por fe. Por fe vivimos y no por vista, dice la palabra de Dios. Por fe. Por fe fue que Dios trajo del mundo espiritual al mundo físico y creó todo por su palabra a través de la fe. Lo único que creó Dios con sus manos fue al hombre, que lo formó del polvo de la tierra con sus manos y sopló aliento de vida a través de su nariz. Y fue cuando el hombre se levantó el primer alma viviente. Gloria a Dios. Y Dios trajo el mundo espiritual para crear el mundo físico. Lo que todo se distorsionó, sí, porque le entregamos nuestra mayordomía del mundo físico al enemigo cuando caímos en el pecado original. Y cada día, si no nos volvemos a Dios, si no nos bautizamos en el nombre de Jesús y empezamos a caminar conforme a su palabra, lo que nos espera es mayor oscuridad, pero como dije antes, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia a través de usted y de mí. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas
y de predicar el Evangelio a todas las naciones. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Y 2, de un espíritu obediente que responde bíblicamente a su esposo, sin perder la propia personalidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 5 y 6. Gloria a Dios. La palabra es santa. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Gloria a Dios. A veces yo lo digo a título personal. Yo tengo a veces muchas veces conflicto con mi esposa porque ella se siente aludida muchas veces por la mayordomía y la autoridad de este humilde siervo. Mas yo camino conforme a la palabra de Dios. Y si en algún momento me equivoco, lo reconozco y le pido perdón a ella y a Dios primeramente y a ella. Pero hay las mujeres que no se sujetan a su marido o a su esposo, es porque uno, primeramente, no tienen a Dios en su vida, y 2, puede ser que sí lo tengan en su vida, pero que les falte conocimiento. Como dice el libro de Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el sacerdocio, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Así que las personas que tienen la responsabilidad de declarar y de enseñar esta tan santa y sagrada palabra, tienen la responsabilidad de crecer en ella, de crecer en el conocimiento. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El lugar distintivo de Eva en el fallo de la primera pareja llega a ser el terreno donde la misericordia de Dios planta la primera semilla de la promesa. Gloria a Dios. Ayer se lo leímos. Estoy atrasado. Ajá. Y 2, de un espíritu obediente que responde bíblicamente a su esposo. La mujer que se sujeta a su esposo es porque está madura espiritualmente, sin perder su propia personalidad. Primera de Pedro 3, 5 y 6, ya lo leí. Sara también es una ilustración de lo peligroso que pueden resultar tomar las promesas de Dios en nuestras propias manos. La sugerencia de que teniendo en cuenta su esterilidad, Abraham tomara a su sierva como esposa, resultó en el nacimiento de Ismael, un niño que causó celos y conflicto entre las dos mujeres. Posteriormente, entre los dos hijos y hasta el día de hoy, hay división y conflicto entre sus descendientes, entre los descendientes de los dos hijos de las mujeres, de los dos hijos de Ismael e Isaac. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 3. La bendición de una mujer generosa. Gloria a Dios. Rebeca. Génesis 24, 15 al 67. Esto tiene mucho contenido. Vamos a continuar. Rebeca, la siria, era nieta de Nacor, hermano de Abraham. 22-23, Génesis 22-23.
Gloria a Dios. La palabra es santa. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, el hermano de Abraham. Gloria a Dios. El nombre de Rebeca alude a Atar e implica que su belleza era tal que literalmente podía cautivar o fascinar a los hombres. Se le presenta como una joven diligente, trabajadora y sensitiva. Su disposición de servir a Eliezer y sacar agua para todos los sedientos camellos ilustra esto claramente, que era trabajadora. En lo que le sucedió a Rebeca, vemos una lección en cuanto a la forma como Dios provee sorprendentes recompensas para aquellas personas con espíritu de servicio. Poco sabía que esos camellos contenían incontables presentes para ella y su familia. Su deseo de aguardar la bendición de su familia antes de aceptar la invitación de casarse con Isaac. Gloria a Dios. Fíjense ustedes esto. A pesar de que Rebeca era joven y bella, ella no dejó que sus deseos carnales la dominaran. ¿Por qué? Porque ella en su corazón o en su pensamiento, ella era sensitiva, o sea que percibía la presencia de Dios, percibía el Espíritu del Señor Jesús. Entonces, ella sabía que en ella había la promesa de una bendición. Y ella prefería esperar la promesa espiritual de la bendición que ella hacía sobre su vida que casarse con Isaac de las buenas a los machos, o sea, a los golpes. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ella esperaba, era la bendición de Dios. La bendición de Dios que yacía sobre ella y sobre su familia. Antes de casarse con Isaac, que era el príncipe y el hijo de Abraham. Gloria a Dios. Vamos a continuar aquí. Su deseo de aguardar la bendición de su familia antes de aceptar la invitación de casarse con Isaac, quien era un opulento príncipe del mundo antiguo, constituye un modelo de la sociedad moderna. ¿Cuántos matrimonios de hoy serían distintos si, uno, el Espíritu Santo fuera el guía? El Espíritu Santo fuera el guía de dos personas. No que yo me voy a casar con ella porque me gusta, yo me voy a casar con ella porque me agrada, porque tengo necesidades sexuales. No. Cuando las personas son guiadas por el Espíritu Santo, ocurre otro tipo de afinidad, no afinidad sexual. Y dos, si la oración y la adoración constituyeran una práctica cotidiana, la adoración y la oración, gloria a Dios, adoración a Dios, cantarle salmo, alabanza, declarar su palabra, orar, hablar con Dios, gloria a Dios. Y tres, si la pareja tuviera la bendición de la familia. O sea, no es que actualmente en la sociedad las personas no se casan, viven en fornicación. Actualmente en la sociedad las personas viven sin casarse.
Entonces tienen acto sexual fuera del matrimonio, o sea que viven en pecado. ¿Por qué? Porque le temen a la responsabilidad y al compromiso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no, la sociedad se ha dejado envolver por los deseos de la carne, o sea, por el diablo. ¿Por qué? Porque prefieren vivir con una pareja teniendo la seguridad de tener un acto sexual que vivir con una pareja en la bendición de Dios y teniendo la seguridad no del acto sexual, sino de la bendición y de la prosperidad de Dios. Gloria a Dios. Fíjense ustedes esto. Porque todo esto es producto de la caída, de la transgresión y la distorsión del diablo del orden correcto de Dios. Porque el orden correcto de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Porque debemos vivir conforme a las necesidades espirituales, que es lo primero. El espíritu es el amo y debemos vivir conforme a las necesidades espirituales. Y diametralmente opuesto a ese orden está carne, alma y espíritu, que es el orden que el diablo ha establecido en los hijos de desobediencia, en los hijos que no conocen la vida espiritual. Entonces, lejos de vivir conforme a nuestras necesidades carnales, conforme a nuestras necesidades espirituales, que es como debiéramos vivir, vivimos conforme a nuestras necesidades carnales. Muchos de nosotros en este tiempo vivimos conforme a nuestras necesidades carnales. Hasta yo en otro tiempo vivía conforme a lo que necesitaba mi cuerpo y obviaba las cosas espirituales. Gloria a Dios. Espero que esta reflexión esta semilla de Dios a través de este humilde siervo haya caído en buena tierra y 10 frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor les continúe bendiciendo y les continúe guardando. Hasta la próxima entrega.